Bueno, yo soy Roberto Conde, senador actualmente del Frente Amplio, sector del Partido Socialista. Estuve hasta los primeros días de mayo en la Cancillería uruguaya ocupando el cargo de viceministro, y ahora ya de nuevo como parlamentario tengo aquí la enorme satisfacción de recibir a estos hermanos argentinos para charlar un poco y aparecer en esta audición de esta FM, que es muy escuchada por argentinos y orientales del otro lado del río. Así que estamos entre hermanos y vamos a conversar con confianza, con fraternidad y con franqueza, como debe ser entre nosotros. ¿Qué diferencias hay en la política exterior del Uruguay con este gobierno del Frente Amplio respecto a los gobiernos anteriores? ¿Qué cosas han cambiado? Bueno, han cambiado algunos énfasis, algunas búsquedas de prioridades. No ha cambiado lo que se podría considerar la matriz fundamental clásica del derecho, de la política exterior basada en el derecho internacional, ¿verdad? El rol de Uruguay como país defensor del multilateralismo, militante por los principios clásicos del derecho internacional, resolución pacífica de los conflictos, no intervención, cooperación. Eso es una conducta clásica del país que no ha cambiado o que se ha reafirmado en todo caso. Pero luego aparecen algunos alineamientos internacionales donde nosotros hemos marcado nuestra posición claramente en todo el enfoque hacia Oriente Medio, nuestra defensa y reconocimiento del Estado palestino, el apoyo a la lucha de la República Árabe Saharaui, bueno, la actitud que siempre tenemos de reivindicar las causas justas de los países, por pequeños que sean. Eso ha marcado matices. Uruguay no se había definido en estos campos. En la cuestión palestina, por ejemplo, hace muchos años que está en debate público en el país y que se ha definido claramente con la llegada al gobierno del Frente Amplio de Uruguay. Luego hemos puesto un segundo énfasis fundamental en el tema de derechos humanos, sobre todo porque nos tocó además la responsabilidad de presidir el Consejo de Derechos Humanos durante el año 2012. Allí tuvimos que enfrentar situaciones difíciles. Durante nuestra presidencia transcurrió la agresión a Libia, por ejemplo, o ocurrieron violaciones de derechos humanos en distintos escenarios del mundo, y nosotros demostramos allí que tenemos un principio rector en materia de derechos humanos que orienta toda nuestra política interna y externa, y que eso está por encima de los perfiles político-ideológicos de cualquier régimen o de cualquier otra clase de compromisos. Para nosotros el tema de derechos humanos es un compromiso superior y no hemos hecho concesiones en esa materia cuando hemos tenido que decir claramente que un país no coopera con el sistema multilateral para que se visiten sus sociedades, se pueda entrar en contacto directo con la sociedad civil, se pueda conversar con los ciudadanos, que es esto una garantía imprescindible para el monitoreo del sistema multilateral sobre la vigencia de los derechos humanos. Lo hemos dicho. Actuamos en el Consejo de las Naciones Unidas como verdaderos custodios de los derechos humanos, poniendo esto por encima de cualquier tipo de prioridad en la relación de Estado a Estado. Y esto ha sido bien recibido, ha sido bien valorado, y hemos dado una pelea interna muy fuerte también en esta materia, porque apenas 20 días antes de las elecciones de 2009, que ganó el Frente Amplio por segunda vez, a principios de octubre de 2009, la Corte de Justicia de Uruguay emitió un fallo declarando inconstitucional la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
que así es el nombre que tiene en Uruguay la ley de amnistía a los terroristas de Estado, por decirlo en una frase muy simple, aunque en realidad no es tampoco una ley de amnistía, sino que fue toda una construcción jurídica para evitar el juzgamiento. Y en ese interín, unos meses después, ya en pleno desarrollo de nuestro segundo gobierno, ocurre la condena al Estado uruguayo por el caso Hellman, y nosotros hemos tenido que trabajar para compatibilizar el derecho interno con el derecho internacional, y nuestro gobierno decidió claramente, sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de dilatoria ni de maniobra, cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana que obligaba al Estado uruguayo a reconocer, a reparar, etcétera, además de la obligación en curso de juzgar a los responsables del terrorismo, etcétera. Aquí se habían planteado discusiones, sobre todo por parte de los juristas conservadores y de algunos políticos conservadores tradicionales, acerca de si el fallo de la Corte obligaba o no obligaba al Uruguay, si el Uruguay estaba obligado a cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no estaba o que lo obligaba a tirar abajo ciertos andamiajes jurídicos internos. Y nosotros dijimos con absoluta claridad y contundencia de que el derecho internacional de los derechos humanos y las sentencias de la Corte están validadas en Uruguay porque han sido reconocidas desde el momento que se han incorporado al derecho interno por ley, y que estábamos plenamente obligados a cumplir la sentencia de la Corte, y el presidente dio instrucciones de que se llevaran a cabo todas las acciones que la Corte nos obligaba a cumplir, también dando una señal categórica de voluntad de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado y de defender la vigencia de los derechos humanos. Así que en este caso hemos sido coherentes con la defensa de los derechos humanos cuando hemos tenido que afrontar una situación que nos afectaba internamente de un modo muy doloroso, y estamos trabajando además en consecuencia porque continúan las investigaciones, las excavaciones en busca de restos. Es un trabajo que no se ha interrumpido y que va a continuar. Así que bueno, este segundo, después de haber marcado aquellos temas que tienen que ver con algunos alineamientos internacionales, el segundo gran énfasis de nuestra política exterior fue una especie de militancia en el campo multilateral e internacional y reconocimiento de la Corte Interamericana para defender intransigentemente la vigencia de los derechos humanos y llevar adelante todas las acciones en contra del terrorismo de Estado, sea donde sea, en nuestro país o en el campo internacional. La tercera cuestión que creo que marca una diferencia importante con los gobiernos tradicionales es nuestro compromiso intenso con la construcción de la integración regional. Una integración regional que, dicho sea de paso, ha progresado muy poco, está débil, está conflictuada, no ha progresado lo que nosotros deseamos, pero que como proyecto estratégico y como camino histórico hacia el desarrollo, el fortalecimiento de la soberanía y el desarrollo de nuestros países, es un camino plenamente abierto, plenamente vigente. No hay que resignarse, no hay que abandonar este proyecto porque hayamos encontrado, como hemos encontrado, dificultades en el camino. También hay un debate en toda la región, no solo dentro de Uruguay, entre intelectuales, políticos, economistas fundamentalmente, que consideran que el proyecto de integración de Mercosur ya está superado, que es un proyecto viejo, que no se puede realizar, que cada país tiene que hacer por su cuenta los tratados y arreglos internacionales que quiera hacer, que los conflictos entre Brasil y Argentina por la cuestión comercial y la cuestión de mercados es insuperable, y que es inútil seguir esperando que eso se vaya a resolver alguna vez. Bueno, y que por tanto todo esto desemboca en la necesidad de que cada país haga los tratados que quiere con quien quiere, ¿no?
Esta es la posición, yo diría, si me permiten la expresión, de derecha, conservadora, o como suelo decir en algunos debates, más anti-Mercosur. Nosotros nos hemos mantenido fieles al proyecto Mercosur, queremos sacarlo adelante, queremos seguir trabajando pese a las dificultades, y esto es una diferencia notoria entre una posición de política exterior y otra. Y luego una cuarta diferencia muy importante es que hemos llevado a cabo una intensa relación bilateral, tanto con Brasil como con Argentina, que tienen matices diferentes, porque con Brasil lo que estamos buscando es una complementación total de nuestras economías. Ya estamos avanzando en la libre circulación de personas, además de la libre circulación de bienes. Y tenemos una enorme frontera terrestre de 1049 kilómetros donde conviven poblaciones, y tenemos una vida social, cultural y económica de frontera muy intensa con ciudades gemelas. Bueno, ahí hay una gran agenda de trabajo que se ha transformado en una prioridad para nosotros. Y por el lado de las relaciones con Argentina, que también han sido intensísimas, todas nuestras cuestiones de fronteras están atravesadas o permeadas por las cuestiones marítimas y fluviales, porque nuestras fronteras no son terrestres. Y entonces ahí hay que resolver, junto con los asuntos fronterizos, toda la compleja temática del el uso común de los ríos, que son recursos comunes, tanto el del río Uruguay como el del río de la Plata. Y entonces ahí se comienzan a mezclar cuestiones logísticas, cuestiones económicas, cuestiones de navegación, cuestiones de puertos, cuestiones ambientales. Entonces la agenda bilateral y la agenda de frontera con Argentina es mucho más compleja que la agenda bilateral con Brasil en materia de relación fronteriza, pero con ambos países hemos trabajado intensamente y hemos puesto un esfuerzo peculiar, incluso en la formación de nuestros diplomáticos, tratando de que ellos comprendan la importancia fundamental que tiene para el Uruguay todo este conjunto de temas, para romper con esa idea clásica de la diplomacia de que las cuestiones fundamentales del mundo se resuelven en Nueva York, en Ginebra o en París o en Roma, ¿no? Para nosotros en este continente y en esta región, las fronteras con Brasil y con Argentina son la primera zona de despliegue estratégico de la política exterior y tienen una importancia fundamental sobre la vida del Uruguay, y hemos puesto mucho énfasis en eso, y eso ha marcado también una diferencia con lo que ha sido la política exterior tradicional.